Hace ya varios años que pasó eso y todavía veo esas horribles cosas que no paran de vigilarme. Acudí a centros psicológicos, fui con doctores y a miles de lugares, pero esa experiencia jamás la olvidé. Por eso, ante mi propia voluntad, escribiré esto, ya que no puedo seguir con esa presencia junto a mí. A cada rato siento la necesidad de huir, pero trataré de controlarme y contarles la experiencia que sufrí una tarde junto con otros 3 amigos. Ahora tiemblo ya que eso me observa y también te observa a ti siempre y cuando sigas con la vista estas palabras, pero tranquilo, solo me busca a mí, o eso creo. Bueno, empezamos. Todo empezó una tarde de primavera cuando yo venía ya de la escuela. Entonces yo y otros 3 amigos nos encontramos a un gato negro tierno, pero se escapó y entonces decidí que iría por él mientras ellos se iban a casa, así que nos despedimos y fui por el gato sin saber que ese hecho marcaría mi vida. Bueno, sigamos. Yo después de un rato noté que el gato empezaba a despellejarse y su pelaje se empezó a desprender. Me dio asco, pero decidí seguirlo más. Después de un rato se volteó su cabeza y me dijo: no debiste seguirme. Para ese punto ya estaba más que asustado, por lo que salí corriendo y tropecé con un hombre un tanto curioso que me preguntó por qué estaba ahí. Entonces le respondí que me había perdido buscando un gato, y antes de terminar de hablar él me miró fijamente, como por 2 minutos. Oh maldición, aún recuerdo ese rostro. Debí salir corriendo, pero no sé por qué no lo hice, solo me quedé ahí y después de observarme me dijo con un tono perturbador que llamara a algún familiar y me llevó a su casa. Cuando entré me sorprendí mucho al ver que había cosas muy raras, pero no le presté atención, solo llamé a mi hermano mayor ya que mis padres trabajaban en el extranjero, así que le dije dónde estaba y de rato fue por mí. Pero antes de irme el viejo me llamó y me dio un juego de vídeo. Vi la caja y no tenía nada, estaba en blanco, pero al ver el disco decía en letras rojas Halo 3. Entonces le pregunté por qué me lo daba y él solo me dijo que como seguía al gato sin temor, eso creía él, me daba el juego. Yo feliz acepté y me lo llevé a mi casa y inmediatamente llamé a mis amigos para jugarlo. Al rato ellos vinieron, ojalá jamás hubieran venido ya que presenciarían lo mismo que yo y quedarían marcados por toda su existencia para siempre. Pusimos el juego en el Xbox 360 y en la interfaz noté algo raro, no decía nada dónde pulsas para ver el juego, ya que generalmente cuando metes el juego dice su nombre, pero aquí no decía nada. Me empecé a alarmar con miedo, pulsé ver el juego, salió todo normal, nada más que se saltó la escena de Microsoft y cuando pasaba la de Bungie salió una risa muy perturbadora y el nombre de Bungie empezó a chorrear sangre. Mis amigos se asustaron, pero decidimos continuar el juego, todos temblando. Vimos el menú principal, pero lo que vimos nos horrorizó. En lugar de los angelicales cantos de ópera del menú salieron unos gritos horribles de niños siendo torturados. Le dio tanto miedo a mi amigo que empezó a llorar y suplicó que apagaran el volumen, pero todo se calmó y salió el audio general un poco pobre en sonido, por lo que decidimos continuar entrando en el modo multijugador. Llegamos y otra vez escuchamos los gritos. Todavía puedo oírlos, pero esta vez más agudos, así que mi amigo corrió y se fue a su casa. Nosotros, ya orinados del susto, decidimos continuar con el audio apagado, pero el único modo multijugador decía vida o muerte y el único mapa era el de Sandrat, pero en los edificios estaban estampadas unas figuras que no alcanzamos a ver, por lo que iniciamos la partida para verlos de más cerca en un modo multijugador con un solo control, pero de repente cambió el título a la sala de campaña. Entonces vimos como la sala de campaña se puso roja y vimos al jefe Mastro y el inquisidor sin cabeza y tirados en el piso, y luego se empezaron a levantar. Yo por el susto me tapé los ojos y no alcancé a ver qué hacían los dos, pero según la expresión de mi amigo era realmente muy perturbador. Me dijo desesperado que salía solamente la misión Sierra 117 y todas las demás estaban bloqueadas. Cuando noté que se ponía la misión destapé mis ojos, entonces entró mi amigo en la misión y todo salía normal con el tutorial pero de baja calidad y con las voces reales pero distorsionadas y todo normal, pero cambió cuando Johnson empezó a llorar sangre cerca del Phantom y fue con el Brute con una voz diferente a la de él, como si lo hiciera otra persona. Fue gritando hacia el Brute diciendo mátame. El Brute lo destrozó sin piedad y en el piso decía agonizantemente me lo merezco, pero con una voz escalofriante, así que el Brute desmembró a los soldados y se comió a los grunts con carcajadas diabólicas mientras ellos decían piedad por favor. Eran tan perturbador lo que vi que abandoné la partida, muertos del miedo. Mis amigos y yo nos fuimos a multijugador, sitio que ya habíamos visitado, pero como estábamos hipnotizados por el juego no captamos. Cuando cambió de modo de juego, en la pantalla de multijugador había 2 sujetos colgados que por el miedo no reconocimos. Tal vez eran los productores, pero no le tomamos importancia por lo asustado
asustados, en el juego solo salía un modo de juego vida o muerte. Otra vez le pusimos entrar y nos esperamos a que se cargue y entonces nos acordamos del edificio de los bocetos y fuimos a buscarlo, pero vimos algo en el camino. Sucedió algo, cuando nos dirigíamos al edificio la pantalla se empezó a desvanecer poco a poco y cuando se terminó de oscurecer decidimos apagar la consola, pero antes de pulsar el botón salió un mensaje diciendo no apagues la consola, quiere solo lamentar. Así yo inmóvil quité el dedo del videojuego lentamente y salió un mono horrible que dijo que jamás viviéramos igual que. Desconectamos el juego casi muertos y destruimos el juego tirándolo y pegándole con un martillo. Por suerte antes de que el mono nos dijera algo malo, por lo que todos sobrevivimos, el espíritu quedó encerrado en mi Xbox 360 azul, lo guardé y acordamos yo y mis amigos jamás platicar del tema, pero nunca volvimos a hacer los mismos.